aunque todos se los voy a poner en la pantalla. Todo se los voy a poner en la pantalla y así ustedes pueden ir juntamente con su folleto, la pantalla y en todo caso, si quieren repasar, pues ahí vamos a estar con la grabación. Les voy a compartir lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a, ya que la semana pasada pudimos ver, estuvimos hablando acerca de el arrebatamiento, en esta reunión de hoy vamos a tratar de ver todo lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Entonces, antes de entrar directamente al tribunal, quiero compartir con ustedes el recuerdo, ¿verdad? De lo que es en sí, cómo se genera toda esta gráfica que ustedes tienen ahí al principio de su folleto, ¿verdad? Entonces, el Salmo 103, 17, si ustedes recuerdan, lo vimos el primer día diciendo que más la misericordia de Jehová es desde la eternidad, porque creemos que hubo una eternidad pasada, hasta la eternidad que va a ser la eternidad futura, sobre los que temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo ahora tiene que ver con el punto de que vamos camino a una eternidad futura. La eternidad pasada, el Señor hizo los cielos, hizo la tierra, inclusive antes de hacer los cielos y la tierra, Él ya existía, todo el orden angelical ya existía, y así que Satanás también era en ese entonces el ángel del Señor, y nosotros ahora vamos, cuando Él decide hacer la creación, comienza este periodo sobre la tierra. Y entonces en este periodo sobre la tierra nosotros vimos que hay épocas, ¿verdad? Que también lo llamamos dispensaciones. Y cuando llegamos a la sexta dispensación, estamos hablando del momento de la ley, cuando es la redención de Cristo, cuando se da el momento en que Él viene a la tierra y muere. Cuando el Señor muere, tenemos la gran victoria que no se quedó en la tumba, sino que el Señor resucita y asciende a los cielos. Asciende a los cielos y no nos deja desamparados porque nos manda al Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, claro que ya existía, igual que el Señor Jesucristo, porque tenían presencias a lo que le llamamos teofanías, porque solamente venían y se iban. En cambio, en esta venida del Espíritu Santo se queda completamente aquí. ¿Con quiénes? Con los que creemos y nos llamamos la iglesia. Este es el periodo de la iglesia, ¿verdad? Ese sería el periodo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Qué esperamos? Pues ya platicamos acerca del arrebatamiento, que también se le llama rapto. Y después de este rapto, que es lo glorioso que va a suceder, es el tema de hoy, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Así que si van conmigo en la gráfica, por ahí, ¿verdad? Es que tenemos que ir enfocándonos cómo todo esto está pasando y hacia dónde nos enfocamos. ¿Algún comentario al respecto de esto? ¿O todo está clarito? Yo creo que va a estar claro porque se entiende bien. Muchísimas gracias. Vale. Muy bien. Entonces vamos a entrar a la lección de hoy, precisamente donde vamos a hablar acerca, bueno, vamos a aclarar que mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo,
aquí abajo en la tierra se está desarrollando la tribulación, que se parte en dos periodos. El periodo de tribulación, 3 años y medio, que se le llama así porque claro que hay ciertas dolencias y ciertas cosas graves, pero no tan graves como los siguientes 3 años y medio, que es lo que conocemos como la gran tribulación. Estos periodos son simultáneos y entonces podemos decir así categóricamente: el tribunal de Cristo va a tardar 7 años en las nubes, 7 años en donde se va a desarrollar. Segunda de Corintios 5:10 es la base para que nosotros hablemos acerca de este tribunal de Cristo. Todo lo que va a suceder está basado en que dice acá, porque es necesario. No dice es opcional, es posible que vaya a pasar, quizás, a lo mejor, tal vez, ¿verdad? Sino que dice es necesario que todos nosotros, cuando habla de nosotros, ahí, mis hermanos, ahí es donde hace la gran diferencia para que nosotros podamos entender que no es de todo el mundo. Es en nosotros. Ya hace una especialidad para declarar únicamente a un grupo de personas, un gremio de personas, vamos a decir, que en este caso somos los creyentes, los hijos de Dios. Eso hace el meollo cuando dice nosotros. Es necesario que todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces por estos términos que se usan es que creemos entonces y confundimos el tribunal de Cristo con lo que también se llama el juicio del gran trono blanco, porque tienen cosas parecidas. Número uno, el hecho de que haya que presentarse delante de Dios. En este caso es Dios, pero es Jesucristo mismo el que está llevando la batuta, ¿verdad? De este asunto. Segundo, porque dice que todos, ¿verdad? Entonces a veces dice, entonces es lo mismo que el juicio final o el gran trono blanco, porque hay que presentarse. Pero tenemos que hacer la gran diferencia. Esto no es para todos, esto es para los creyentes. Por eso es que cuando Pablo escribe, él lo habla en primera persona. Él dice, es necesario que todos nosotros, dice, incluye él, ¿verdad? Él no se va a incluir adentro de los no cristianos. Él se está incluyendo adentro de los creyentes, de los que creen. Entonces, es necesario que todos comparezcamos ante este tribunal. Ahora, vamos a ver que esta palabra tribunal es la mejor traducción que Reina Valera pudo hacer de esta frase, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Toda esa palabra, el tribunal de Cristo, esta frase, porque son 3 palabras, están metidas adentro de un término griego. Este término griego se lee bema. Y esta palabra bema significa una plataforma elevada. Significa un podium de premiación. Y mire, cae justo ahorita en las Olimpiadas,
Ustedes se han dado cuenta que inclusive como ahora ya cambió la nota, ¿verdad? Los que están premiando ya ni siquiera colocan las medallas, sino que se las dan ahí en un azafate. Pero los jugadores o los ganadores están en ese podio. También me llama la atención, no sé si algunos lograron ver esto de, por ejemplo, voleibol, bádminton, que el juez está sentado en una silla alta. Y está sentado en una silla alta porque de ahí puede ver mejor cuáles son los movimientos. Y a eso se le llama bema, a esa podium alto, a la plataforma donde se paran los que ganan, al podio donde está el árbitro, ¿verdad? Eso es un bema. Y no es el asiento de un juez como en una corte. El asiento de un juez en una corte tiene otro término griego. En cambio, bema es este lugar donde se decide, ¿verdad? No un castigo, sino una evaluación, ¿verdad? Una evaluación. Aquí no es un asunto de te expulso, te saco, sino es un asunto de evaluar y premiar. Eso es súper importante, porque eso es el tribunal de Cristo. En el tiempo en que se va a desarrollar este tribunal, ustedes lo tienen ahí en sus notas, pero lo vamos a agrandar poniendo los textos. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:12, dice que el Señor viene con galardones, o sea que es un tiempo para premiaciones. Y dice el verso 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, eso es importante porque no dice para castigar, ¿verdad? Esas palabras de castigo y de juicio no están implicados en este tribunal o en esta venida parcial del Señor. Este momento es para galardonar. Apocalipsis 19:8 dice, indica que la iglesia ya está recompensada porque se le dieron vestiduras blancas. En esa transformación, ¿se recuerdan? Cuando suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros juntamente con ellos, ahí va a haber una transformación. Y esa transformación implica todo, incluyendo que se nos van a dar vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido, ¿quién es ella? La iglesia. Usted y yo, que somos parte de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Aquí ya solo el hecho de ser creyentes nos da ese chance, esa justicia en Cristo Jesús, de que nosotros podemos tener vestiduras blancas. Segunda de Timoteo 4:8 dice, en aquel día Pablo recibirá la corona de justicia. O sea, Pablo lo dice, ¿verdad? Pablo lo dice, recibirá la corona de justicia. Dice, por lo demás, hermanos, me está guardada. ¿Verdad? Pablo viene y de esa manera, con toda seguridad, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? Entonces, este es un tiempo en el que se va a desarrollar el asunto de galardonar a la iglesia, de evaluar las obras de la iglesia. Eso va a significar individualmente, uno por uno de nosotros,
porque el Señor no nos va a agarrar de a montón. Supónganse que yo fui una hija de Dios traviesa, ¿verdad? Una hija de Dios que no le gustaba ni ir a la iglesia y posiblemente decía sus mentiritas, etcétera, y dijeran, a ver, le voy a juzgar a la iglesia en base al comportamiento de Glenda, ¿verdad? Entonces, no va el Señor a juzgarme a mí y llevarse de corbata a todos los demás por mi comportamiento. Se dice la iglesia porque ahí vamos a estar todos, pero va a ser una evaluación personal, individual. El lugar es en el aire, en las nubes. Así lo declara 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Esa declaración de en el aire es lo que a usted le debe dar la seguridad que esto no va a ser en el tercer cielo. Esto no va a ser allá en el trono de Dios. Esto todavía es en esa dimensión. Yo me atrevo a decir dimensión porque no significa necesariamente que vamos a estar allá dentro de una nube, como me decía un alumno una vez, y si pasa un avión y nos lleva, y si nos pasa llevando, ¿verdad? No, es un lugar especial, pero se dice las nubes porque no va a ser todavía en el tercer cielo. Y Juan 14:2 y 1 Tesalonicenses, ahí no es 34, otra vez es 4:17, ahí se fue el teclazo, que ustedes creo que lo tienen que arreglar, hermanas, yo creo que a ustedes se les fue la copia donde dice 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. No estoy segura si así les llegó la copia, pero eso lo cambian por 1 Tesalonicenses 4:17. Pero en Juan nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí es donde nosotros decimos, no es todavía en el tercer cielo, porque el Señor está declarando que Él va a venir. Eso significa que sale del tercer cielo y viene, pero en esta primera oportunidad todavía no pone sus pies sobre la tierra, sino nos juntamos con Él en las nubes, en el aire. Comentarios, hermanos. ¿Ya lo habían visualizado ustedes? A ver, Lili. En lo primero que leímos dice que ahí vamos a ser juzgados, tal vez no es juzgados en sí, pero según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero también dice que va a ser para dar como recompensas, o sea, las coronas. Y si fueron malas las obras, por ejemplo. Ah, muy bien. Ahorita vamos a llegar por ahí. No te lo voy a responder en este momento para que miremos la presentación y veamos, porque a veces esas cosas son válidas, porque en realidad uno piensa, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a nosotras inclusive, ¿verdad? Las que estudiamos, por ejemplo, en una escuela pública, ¿verdad? O en un instituto. Inclusive estamos acostumbradas que si no se entregaba la tarea, ahí va el reglazo, ¿verdad? Ahí va el castigo de te quedas sin recreo. Nuestra educación aquí en Guatemala no es a base de recompensas, es a base de castigos, ¿verdad? Aún a nuestros propios hijos, muchas veces nosotras, en lugar de ofrecerles, decirles, si haces tal cosa, te doy tal cosa, le decimos, te doy, pero te doy chicote, te quito esto, te quito lo otro, ¿verdad? Es triste, pero así es como hemos estado nosotras educando y fuimos educadas.
El Señor realmente, quiero decirles que en su corazón no está el castigo. El Señor se ve obligado al castigo porque Él ha dado tanta oportunidad al ser humano y es el ser humano el que no responde. Entonces, como última instancia, está ofrecido el castigo eterno. Está ofrecido el que le espere al ser humano una terrible condición. Aún quiero decirles, sí hay jalones de oreja, como nosotros lo llamamos, llamadas de atención, pero jamás con el hecho de querer destruirnos. Cuando viene algo a nuestra vida, como una prueba, cosas duras a nuestra vida, lo primero que debiéramos nosotros siempre preguntar es, ¿qué quieres de esto, Señor? ¿Para qué me está sucediendo esto? Con las consejerías a los matrimonios, a veces las hermanas me preguntan a mí eso, ahora me dice, pero ¿y por qué, hermana? ¿Por qué pasó esto? Si yo era buena mujer, yo era buena esposa, buena mamá, yo he sido aquí, ¿por qué pasó esto? Y yo pues les digo a ellas, en realidad hay cosas que tienen que ver con consecuencias, e inclusive a veces nos pasa llevando la consecuencia del varón, ¿verdad? Cuando es él el que no está alineado con Dios. Y en otras ocasiones, Dios permite para que mejoremos, porque en medio de lo que los matrimonios caminan bien, siempre hay detalles que a veces nosotras hemos descuidado y podemos mejorar. Y llámese esto, amar más al esposo que hasta Dios. Sucede. Muchas veces las esposas aman más al esposo que a Dios. Por eso si el esposo dice, no leas la Biblia, ya la esposa ni siquiera lee la Biblia, ¿verdad? Porque le tiene más amor al varón que realmente a Dios. Y así, entonces Dios no manda castigos de destrucción a no ser que la dureza del ser humano sea absoluta, como pasó en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero sí es muy cierto que Dios antes de eso advirtió, dijo, dio la oportunidad. ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a ver con respecto a qué pasa cuando nos portamos mal. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo, hermanita. Diga. El tribunal de Cristo es para vivos y muertos. Sí, porque todos vamos a estar vivos. Aunque estuviéramos muertos, acuérdense que ya sucedió la resurrección. Vamos a estar todos los vivos creyentes en Cristo Jesús. Ah, ok. A la hora del rapto, ahí se levantan los muertos también. Así es. Ok. Así es. Juntitos. Es en un abrir y cerrar de ojos que resucitan los muertos en Cristo y juntamente con ellos vamos nosotros si estuviéramos vivas. Al mismo tiempo llegamos a las nubes, al cielo, a recibir al Señor en el aire. Ok. Gracias. Está bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Continuamos. Vale, vamos a presentar la pantalla de nuevo. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo visto que esto va a ser en las nubes, ahora vamos a ver esta parte en donde vemos la base de la evaluación. Aquí nos acercamos a lo que me preguntó Lidia. La base de la evaluación. Otra vez, el verso que nos ayuda a poder aclarar esta consigna es 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, miren aquí en rojo, reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo. ¿Ah? Esto significa que vamos a ser evaluados para recibir algo. Para recibir algo mientras estábamos vivos sobre la tierra, ¿verdad? Vivos sobre la tierra. Y eso que vamos a recibir se va a decidir en base a lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Sea bueno o sea malo. En primera instancia, usted debe de saber que el galardón, lo que el Señor va a darnos, va a tener que ver con que lo que hicimos haya sido bueno o haya sido malo. Siempre va a haber galardón. ¿Se fija? Tiene que saber que esto que se va a recibir es un galardón y va a basarse en que sea bueno o malo lo que hayamos hecho. No encontramos una escritura que nos hable aquí sobre este tiempo que se va a perder el galardón, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de que nosotras no recibamos algo, ¿verdad? Sino es un asunto, ahí diríamos, de qué tamaño, de qué clase, ¿verdad? No habla acerca de juicio, como lo dijimos al principio, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a ir a ver esos detalles. Sea bueno, nos habla de todo aquello que es meritorio. Sea bueno todo aquello que tiene un mérito, que tiene un valor. Aquí pudiéramos pensar nosotros en cosas que tienen alabanza, cosas que tienen reconocimiento, acciones que tienen que ver con una honra, ¿verdad? Con una honra. Mientras que lo que sea malo nos da la idea de lo inútil, lo que no sirvió, lo que no fructificó, lo que no tiene precisamente lo contrario, ¿verdad? No tiene honra, ¿verdad? No tiene mérito. Y entonces aquí ya podemos nosotros ir dilucidando un poquito acerca de cómo es que viene siendo esta evaluación. Primero, mientras estabas en el cuerpo, ¿verdad? No te va a contar ninguna cosa, ¿verdad? Que no haya sido hecha de alguna forma viva, ¿verdad? Mientras tú una acciones mientras nosotros estábamos vivos. Y luego vamos a ver que tiene que ver con edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y esto ya nos lo deja ver Primera de Corintios 3, 11 al 12. Bueno, denme un minuto porque ya entró mi queridísimo. Bye. Sí, ahorita se va a conectar él también para acompañarnos acá. Entonces, el mérito lo logran todas aquellas cosas positivas y lo inútil es toda aquella cosa negativa, ¿verdad? Y fíjense que ahora viene el otro punto de evaluación. Lo otro que nos va a ayudar a esclarecer realmente de qué estamos hablando y cómo es que esto se evalúa. En Primera de Corintios 3, 11 al 12, tenemos estos textos maravillosos que dicen, porque nadie puede poner otro fundamento. No hay otra base para poder hacer estas evaluaciones. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la base de la evaluación, no es el criterio humano, no es la teología en este caso, diríamos, ¿verdad?
No es el que usted y yo pensemos o lo que alguien diga. El fundamento, la base de toda la evaluación está en el mismo Señor Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Aquí tenemos nosotros unos materiales muy diversos, pero tienen esa gran particularidad, mis hermanos. Voy a dejar de compartir otro momentito. La particularidad de estos materiales que nosotros encontramos, a ver quiénes me quieren decir qué le ven a estos materiales. Que son inflamables. Algunos son inflamables, excelente. ¿Como cuáles, hermana Marinita? Como la paja, ¿verdad? Ah, la hojarasca, la paja, muy bien. El heno también es paja, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y no digamos la madera. Sí. Esas tres son inflamables. ¿Y qué sucede con lo inflamable? A ver, hermana Marinita. De inflamable se destruye, ¿verdad? Con un fósforo y se destruye todo, pues, por completo, porque vemos como la pólvora, ¿verdad? Cuando eso explota, se va todo. Igual es lo inflamable, ¿verdad? Esos La términos de todo. hojarasca, el heno, Cenizas, nada más. la madera, si le ponemos fuego, desaparece. Desaparece. Ojalá, ¿verdad? Uno dijera, tengo esta silla, la voy a quemar un poquito. ¿Qué queda? Si usted no apaga el fogarón, no le queda nada, nada. Se destruye completamente. Eso es Solo lo que, cenizas. de verdad, de las casas que hemos visto hechas de madera. A veces unas preciosidades, pero cuando se dan los incendios, nada, absolutamente nada. En cambio, las otras tres cosas, oro, piedras preciosas, ¿y qué es la otra? Oro, plata, piedras preciosas, esas se pulen y se mejoran con el fuego. Ah, qué interesante. Gracias, Lili. Bien interesante. Si alguna de nosotros alguna vez ha sido curiosa o le gusta ver documentales, nos damos cuenta cómo estos materiales, dependiendo de la temperatura, se disuelven. El oro y la plata se disuelven, pero no desaparecen. Y le sale a la superficie la basurita, vamos a decir, o lo menos puro, y se le puede ir quitando eso y cada vez se purifica más y se vuelve más valioso, ¿verdad? Las piedras preciosas, yo entiendo que ya no se deshacen porque están hechas precisamente a presión y a calor. Una piedra preciosa, un diamante, en algún tiempo fue arena, fue tierra, ¿verdad? Pero la misma presión, el mismo calor de nuestro terreno, ¿verdad? Las llegan a convertir en diamantes, ¿verdad? En una esmeralda, en un rubí, en tantas piedras tan bonitas que hay que han tenido que pasar por ese proceso. Entonces ya no se destruyen. Esa gran diferencia nosotros la tenemos que ver porque esa es la base de la evaluación. Bienvenido, Tonito, me alegra que ya estés aquí con nosotras. A ver, danos de tu sabiduría sobre este tema. Gracias, gracias. Saludos para todas mis hermanas. Qué bueno verlas conectadas y pues yo ya le había dicho a Landita que ella iba a desarrollar esta parte del tema. Ella es muy docta en el tema, así que pues los he estado desarrollando bien. No sé
qué cosas han hablado, pero voy a aquí estar escuchando y lo que tenga. Ah, bueno, digamos, ok, las obras que tienen que ver con las diferentes clases de materiales. Bueno, los materiales, por supuesto, del oro, plata y piedras preciosas tienen que ver con todas aquellas obras que son calificadas como positivas, como aceptadas, digamos, a los ojos del Señor. Y las obras de heno, madera y hojarasca son las obras que definitivamente no tienen aceptación. Entonces, no sé si vas o les mencionaste ya algo, por ejemplo, no, eso viene ahorita, ¿verdad? De qué es lo que hace que una obra tenga valor y la otra no tenga valor. ¿Lo puedo decir? Ah, va, muy bien. Así no le como el mandado, ¿verdad? Aquí a la maestra. Bueno, la pregunta es cómo nosotros sabemos cuando una obra es de oro, plata y piedras preciosas y cuando una obra es de madera, heno y hojarasca. Yo diría, mis hermanos, que hay algunos puntos que son importantes porque a veces nosotros tendemos a calificar la obra en sí misma. Por ejemplo, digamos, nosotros decimos, bueno, predicar ha de ser una obra de oro, de piedras preciosas y de plata, o digamos, orar o servir, la obra en sí misma es buena. Pero déjenme decirles que la calificación no siempre, lo voy a poner de esta forma, no siempre lo da la obra en sí misma, sino que lo que le da el valor a la obra es la actitud con que la hacemos. Y digamos una porción, cuando me esté metiendo más adelante, me decís, eso viene más adelante, ¿oíste? Por ejemplo, digamos, cuando nosotros tenemos en Primera de Corintios 13, los versículos del 1 al 3, ustedes recordarán que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, el desarrollar un don como el hablar en lenguas, de hecho Pablo pone el don de hablar en lenguas porque era el don que la iglesia de Corinto creía que era el superior. O sea, el que hablaba lenguas era el super espiritual. Era el que casi que se tenía ganado el cielo. Esa era la forma en que los corintios pensaban. Y por eso, por supuesto, está todo el capítulo 12, 13 y 14 para aclarar ese punto, que las lenguas no era el don mayor, ni era el don importante. Entonces, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor. Luego dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces cualquiera podría decir, oye, una persona de fe, una mujer de fe, es súper espiritual. Cualquiera que dice, no, mira, yo tengo de las barbas al Señor y lo que yo le pido, eso me lo concede. Y cualquiera se quedaría admirado y calificaría a alguien, digamos, de esa manera como súper espiritual. Pero Pablo les dice que si se desarrolla un don fuera de la base del amor, no tiene ningún valor, ¿verdad? No tiene ningún valor. Incluso lleva al tercer punto de entregar tu vida, tu cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso no tiene ningún valor. Nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿y cómo así es que se podrán ejercitar los dones sin amor? Por supuesto, mis hermanos. Las motivaciones para el desarrollo de un don, de hecho, déjenme decirles que el ejercicio del don lo podemos hacer o en la carne o en el espíritu, porque el don nos lo dieron desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Así que un don se puede ejercitar o en la carne o en el espíritu. Por ejemplo, un predicador que tiene muy buena oratoria y dice, bueno, voy a dar un mensaje, pero lo puede hacer únicamente para lucirse, para demostrar que sabe, para demostrar que bien habla. Yo tenía un compañero cuando estábamos en la universidad y a veces cuando dábamos tareas de exposición, entonces él me decía, vos qué bien, qué buena exposición hiciste. Gloria para tu vanagloria.
gloria para tu vanagloria, me decía él, ¿verdad? Está bueno, yo mejor si me decís que salió bueno, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque la gloria no va a ser para mí, va a ser para el Señor. Lo único que uno tiene, pues, es la honra, ¿verdad? De que hizo algo bueno definitivamente para el Señor. Así que yo creo que ahí tenemos una buena base evaluativa, y procurar que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y no por un interés particular. El otro elemento que yo creo que podría ser aportativo para evaluar cuando una obra se hace, cuando una obra cobra valor, es la que Pablo les habló a los colosenses en el capítulo 3, cuando dice que a los siervos, ¿verdad?, deben de servir a sus amos de corazón, no para ser vistos de los hombres. Entonces yo diría, hermanos, que las cosas que se hacen de corazón, las cosas que se hacen con gusto, desprendidos de todo interés, es lo que realmente va a tener el valor. Uno puede servir por interés. Yo puedo decirle a alguien, te voy a ayudar aquí para que después me ayudes. O te voy a dar un servicio aquí para que me des las gracias. Si no me das las gracias o no me compensas, entonces como que no haría algo. Entonces, por ahí creo yo que va el valor de las obras, de más bien evaluando la intención con que las obras se hacen más que la obra en sí misma. Por eso es que no podemos decir que predicar es mayor que servir. Eso no, alguien puede ser muy buen predicador y una persona no puede ser muy buena predicadora, muy buena maestra, pero sirve de corazón. Yo diría que esta persona tiene mucho más galardones que una persona que cree que por ella es que se realizan bien las cosas. Entonces, por ahí, pues, aporto un poquito, hermanas, en cuanto al concepto de cómo. Sí, y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este punto o hay algo más que necesitan que adicionemos. Una observación podría ser, hola, buenas tardes, Hola, perdonen, ando Anabelita. manejando y por eso ando. Este curso ha sido para mí atropellado, ustedes. Ay, sí, hombre, no te ha dejado escucharlo con tranquilidad, ¿verdad? No lo he logrado escuchar. Por ejemplo, cuando Jesús decía de aquella señora que estaba dando sus 2 monedas blancas, Correcto. más que, o sea, que eran casi nada, ¿verdad? Era como 2 centavitos, Ajá, cabal. pero como ella lo estaba dando de corazón y lo estaba dando con esa intención, era muchísimo más valioso que uno hubiera dado en ese tiempo, pues saber cuántas monedas de oro, ¿verdad? Y, Ajá, sí, Anabelita. y la otra es aquellos que cuando el Señor Jesús le dice, miren, ustedes me dicen Señor, Señor, y yo no los conozco, ¿verdad? Ahí creo que una interpretación es que no han nacido de nuevo realmente y la otra es que hacían sus obras solo por ellos, ¿verdad? Solo por vanagloria. Yo creo que ahí No sé si pusiste estoy bien. dos ejemplos perfectos, Anabelita, porque uno va a dar a conocer un punto y otro va a dar a conocer otro punto. Digamos, el ejemplo, digamos, de la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús dijo que ella había, esos 2 gramos que había dado, dio todo lo que tenía, no tenía más. Pero dijo, ella dio más que todos ustedes, porque ustedes dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Entonces vemos cómo realmente, digamos, no es la cantidad, ni es una posición, ni es que tan grande yo desarrollo, digamos, un don, sino con el corazón con que lo hago, con la intención con que lo hago, con el enfoque con que lo hago. Por eso es que si algo deberíamos, mis hermanos, de procurar en todo lo que hacemos para con el Señor, ahí sí que como Él se los dijo a los colosenses, hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón como para el Señor. De hecho, todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:17, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ese punto es muy bueno. Ahora, el del otro, que está en Mateo 7:21, cuando habla de los que, digamos, donde Jesús les dice, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo y no hacen las cosas como yo les digo. Allí se nos presenta en el capítulo 7 de Mateo gente que usa el poder, que usa los principios, pero que no es convertida.
O sea que nosotros tenemos dentro de las iglesias gente que está militando dentro de la iglesia sin ser convertida. Solamente se aprenden las fórmulas. Se aprenden y por supuesto como Dios es soberano, pues Dios decide, digamos, digamos, respuestas va a dar a cualquier persona que desarrolle un don, que lo ejercite, que lo ponga en su mano. De hecho, Dios está comprometido más con sus principios que con las personas mismas. Y por eso es que nosotros podemos ver gente que es no cristiana, que es exitosa, si queremos poner el área de la economía, de las finanzas, es exitosa porque usa los principios. Y tenemos gente creyente quebrada. Entonces, gente creyente que no usa los principios y gente que no es creyente que sí usa los principios. Y como Dios está respaldando sus principios, está respaldando sus normas, por eso es que se dan los diferentes efectos. Entonces, en el caso de Mateo 7:21, la clave, digamos, de qué tipo de gente es esa cuando dicen, bueno, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, la respuesta de Jesús en ese versículo es, apartados de mí, nunca os conocí. La clave, digamos, es esa expresión que Jesús da. Nunca os conocí. El hecho de nunca os conocí es nunca fueron parte. Es el mismo principio que Juan utiliza en una de sus cartas cuando dice que los que salieron de ahí, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, esos puntos, digamos, es muy importante tomarlos en cuenta para saber cuándo una obra espiritual puede ser usada en forma carnal, que por supuesto no tiene ningún valor espiritual, y cuando, digamos, una obra, por muy sencilla que sea, cuando se hace de corazón y con amor, tiene mucho más valor que cualquier obra en términos de capacidad, se puede decir, puede alguna persona hacer. Bueno, ya. Yo quisiera solo agregar que al principio decíamos esto, y es que tenemos que saber en dónde están dichas cada una de estas declaraciones de las que estamos hablando, porque solo el saber en dónde la declaración está dicha nos puede alumbrar para saber a qué tipo de persona se refiere. Esta declaración de nunca os conocí no está dicha en el espacio donde se está hablando del tribunal de Cristo. Esta declaración nunca os conocí, o que vienen estas personas y dicen, pero si en tu nombre hice esto, hice lo otro, está colocado dentro del espacio que se habla de trono blanco. Y trono blanco es juicio final. O sea, estas personas que se atreven a decir esto son incrédulos. Ya fueron, y mire, como le digo, la gran diferencia es que no es el juicio suyo, mío, no me preguntaron a mí, ¿verdad? Si debía o no debía esta persona presentarse. Esto es el juicio de Dios. Él va a dar autorización, vamos a decir, que si yo estoy muerta, pero yo creí en el Señor, mi alma se fue con Él inmediatamente, yo morí, lo que quedó en la tumba fue mi cuerpo. Y entonces, por ende, cuando yo resucite, voy a resucitar a encontrarme en el aire con Él para el tribunal de Cristo, donde se va a dar mi evaluación de lo que yo haya hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno porque seguramente el galardón va a ser maravilloso, o sea malo porque qué bueno, mija, que viniste, qué alegre que creíste en mí y andate a la cola, ¿va? Ahí mismo, en el tribunal, en las nubes. No va a haber aquello de, te me vas para abajo porque, Glendita, no hiciste las cosas. El hecho de haber creído en Cristo me dio el chance de la resurrección y me da el chance de estar con el Señor, aunque sea sin ningún galardón, vamos a decir. Ya vamos a ver esta parte que faltó, digamos, a comentarla sobre esta parte que hablábamos de
que la hojarasca, el heno y la madera se queman, ¿verdad? Ya lo dijimos que se queman. Pero bueno, yo vengo con mi, vamos a decir así, ¿verdad? Con mi medallero de madera, con mi medallero de hojarasca y con mi medallero de heno. Y le digo, Señor, aquí te traigo, ¿verdad? Aquí te traigo. Y viene el Señor y va a pasar por fuego todo eso. ¿Qué va a pasar? Nada le quedó a Glenda. Nada le quedó porque la Glendita todo lo que hacía, lo hacía para su, a pesar de que creo en Cristo, ay, yo jamás pensé en que, ay, para la honra de Dios, sino, porque soy bien busa, porque a mí el Señor me tiene como me tiene. Entonces, todo lo hice pensando en mí, pensando en mi ganancia, pensando en mi haber, a pesar de que creo en Cristo. Y entonces todo eso se va a hacer una nada. Y entonces el Señor me va a decir, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor, pero sin medallas, sin coronas, sin galardones, ¿verdad? Ahí es aquella momento en donde la palabra nos dice, vamos a leerlo porque así nos vamos a la realidad real, ¿ya? No solo a lo que yo pueda decir, en donde nosotros vemos que dice, la obra en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Ese día que estemos ante el Señor, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra, ¿verdad? O sea, que yo lo que traía era de oro, era de plata, era de piedras preciosas, el fuego le va a pasar encima y no voy a sufrir pérdida. Dice, la obra de cada uno, ¿verdad? Que sobreedificó, recibirá recompensa por esas obras buenas para la gloria de Dios, con la intención de ser de bendición, de ser de edificación, porque mi amor a Dios me hace servir, mi amor a Dios me hace que me desvele, que me quite el plato de comida y se lo dé a alguien, no pensando en mí, sino pensando en el Señor. Y entonces dice que recibiré recompensa. Ya vamos a ver las recompensas. Aquí viene la parte que decía Lili, ¿verdad? En donde dice, si la obra de alguno se quemare, mi heno, mi plata, mi hojarasca, por más que sea un montón, saber qué cantidad de cosas yo podría llevar, por más que sea grande, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero vea lo que sigue. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a leerlo en traducción del lenguaje actual. Ese es el verso 15. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Yo siempre he dicho, así como una persona, ¿verdad? Que su casa se agarró llamas y todavía está viendo, ay, me voy a llevar esto, me voy a llevar lo otro, y trata, y en el camino, pucha, no, mejor lo dejo todo. Y sale, ¿qué sale? Con la colita todavía, va haciéndose la chispa. Se le está quemando la cola, ¿va? Porque la chispa, pero se salvó. Esa es la figura de la pérdida, mis amigos. La pérdida es que claro que no va a haber tu medalla de oro, no va a haber tu corona, pero vas a quedarte ahí delante del Señor a gozar de todo lo demás. Ahí, solo ahí diríamos, medio cabe aquella frase que algunos conformistas dicen, ay, yo con entrar al cielo me basta. No importa, aunque sea a barrer las calles.
¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero te digo, hay chance para no estar en lo menos. Hay mucho chance para estar en lo mucho. Porque la ventaja que tenemos es que cuando tu intención es de corazón, así como esta viejita que echó su monedita, esa monedita le vas a servir a ella para un galardón y ya no está en cero, ¿verdad? Ya no está en cero. Ahora, la otra parte que estaba diciendo es que la parte que nos habla donde dice, yo en tu nombre eché demonios y el Señor contesta, no os conozco, esa parte está en trono blanco. ¿Qué significó? Que si yo, Glenda, me morí, desde que me muero, ya el Señor designó que yo no me voy a levantar al tribunal de Cristo. Yo me levantaría hasta el final de los tiempos a entregarle mis cuentas a Dios en el gran juicio del trono blanco. Y por eso digo, ahí en ese pasaje, hermanas, se ve la dureza del corazón del ser humano. Porque el ser humano, a pesar de que ya sabe que no creyó, se atreve a decirle a Dios, ¿y cómo me vas a lanzar a mí al lago de fuego si yo daba grandes donaciones para eso? Si yo esto y lo otro. Y ahí es donde el Señor le dice, no os conozco. Fíjense que no dice, no te conocí, o es que tú durante un tiempo estuviste conmigo, pero después me fallaste. No hay esa declaración. La declaración es, no te conozco. Nunca te conocí. Eso significa que la persona jamás le dio su vida al Señor Jesucristo, jamás reconoció a Jesucristo como Dios, como Salvador. Esa es la única, hermanos, la única dureza que el Señor no puede perdonar. La única dureza que va a ser la razón por la que va a haber gente que lamentablemente va a ir al lago de fuego. Pero de ahí es que el Señor es grande en misericordia. Por eso nosotras las creyentes no tenemos que estar con miedo. Yo diría, si usted de verdad no ha creído en el Señor Jesucristo, todavía ahorita es su momento. Usted ahorita puede cambiar todo el futuro de su vida. No es un asunto de, ay, es que ya lo eché a perder. Dice el Señor que en el momento en que reconocemos, nos da nueva vida. Y todo lo que haya pasado, aún haya sido horrible hace 5 minutos, el Señor lo convierte en lana blanca como la nieve, ¿verdad? Y echa nuestros pecados al fondo de la mar y no se vuelve a acordar. Entonces, hermanas, la verdad que lo que tenemos que anhelar es empezar a dejar de ser creyentes, ¿cómo se les llama? Quietos, creyentes que no avanzan, creyentes que no crecen, ¿verdad? Para volvernos gente que de verdad podemos demostrar que amamos a Dios, que creemos en Él y que hay oportunidad de servicio, porque miren, el servicio ni siquiera es solo adentro de la iglesia. Estas obras que tú vas a hacer para glorificar a Dios incluyen lo que haces adentro de tu casita. Te voy a decir, ¿verdad? Así con la pena de, estás lavando trastes y va de, no sé si maldecir o madre, no sé qué. Eso es una obra no buena, porque ni siquiera estás lavando los trastes con gusto, ¿verdad? Que al final nosotras mismas nos hemos metido en estos problemas, ¿verdad? Y creo yo que es parte inclusive de lo que dice Proverbios, de no ser perezosas, de no ser nosotras haraganas, ¿verdad? Porque hay gente que ni siquiera limpia sus cosas personales, ¿verdad? Y eso ya es también un extremo. Pero cualquier cosa que hagas en la casa, cuando tú sirves con amor a tus hijos, cuando en el trabajo tú haces bien tu trabajo, si tú no eres de las que se roban los clips, las hojas,
el lapicero, porque hay como en la empresa hay un montón. No, cuando nosotros sabemos que toda nuestra vida está bajo el ojo de Dios, y entonces tu trabajo secular, la ayuda que le das a tu vecino, lo que haces para el Señor y los niños en la iglesia, o las damas, o la predicación, todo va con el amor al Señor. Eso entra como todo aquello que tiene mérito. No importa si es dentro o fuera de la iglesia, porque nosotros somos hijos de Dios las 24 horas del día, no el día que te presentas al templo. El día que vas a la iglesia, al templo, al grupo, ese día es solamente tu comunión con los hermanos. Pero con Dios estás conectada las 24 horas del día. Y Él ve lo que tú haces en secreto como lo que haces en público. Y ahí es donde debe estar nuestro ánimo para poder hacer las cosas bien hechas. Bien hechas. Vamos a continuar. Les voy a mostrar lo que tengo aquí adelantito. Y se vale que si alguna cosa no están conformes, me lo vayan diciendo. Ahorita que volvamos a dejar la pantalla, podemos volver a platicar del tema. Lo que no quiero es que nos vayamos a quedar muy a medias del tema. Todavía me faltan unas visuales acá que creo que les van a llamar mucho la atención. Ahora entonces, sabiendo que nuestras obras, estas acciones, obra es la acción, hermano. Ahora estamos confundidas porque obra se le llama a veces de otra manera o tiene una connotación especial en la iglesia romana, ¿verdad? Pero obra es tu acción, lo que tú hagas, lo que sea que tú hagas. Esto dice, se mencionan que tenemos galardones. Galardón, medalla, premio, galardón, un reconocimiento, un certificado, una posición, todo eso está amarrado a los galardones. Y en la palabra encontramos nosotros específicamente la palabra estéfanos. La palabra estéfanos es una palabra griega que designa a una corona, Y pueden ser literalmente coronas, ¿verdad? Pueden ser literalmente coronas, pero también podrían ser facultades, capacidades que el Señor va a poner en tus manos para que le sirvas durante la eternidad. Porque el que crea que la eternidad es como, ay, me voy a ir al cielo, y como quien ahí con las alitas de angelito, y vas a estar ¿ah? Está equivocado. La eternidad es vida. Mira, por ejemplo, yo tengo 55 años, pero ya me duelen un poco las muñecas. Ya me duelen un poco las piernas y los pies, pero ahorita que me doblé el tobillo, Dios santo Dios, tengo que andar cuidando mi tobillo, que no se me vaya a volver a dislocar ahí. Y ya tiene uno achaques. Yo digo, ¿qué daría yo por volver a ser de 20 años? El pastor Luisito ahí con la iglesia estábamos haciendo unas cosas para los niños y le digo, yo desearía otra vez ser patoja para meterme en todo eso. Pero ahí en el cielo no va a haber excusa, porque cuerpo nuevo, cuerpo al 100%. Eso sí no lo hemos llegado a vislumbrar porque no hay palabra que nos diga de qué edad voy a resucitar. Si voy a resucitar de la edad que estoy ahorita, o yo pienso que de la edad más óptima. Así que yo espero volver a tener 60, 90. ¿Verdad? Ojalá. Y entonces, en ese caso, yo digo, el Señor nos va a poner a nosotros en la opción o en el momento más óptimo de nuestra vida, y lo que nos va a dar es sobrecapacidades. Si usted ya tenía capacidades aquí en la tierra, mi hermana, es que allá en el cielo vamos a hacer
Ahí sí que es superwoman, ¿verdad? Algo espectacular que el Señor va a tener para nosotras, con la gran diferencia que ya no vamos a sufrir ningún malestar. No, jamás vamos a volver a envejecer, jamás vamos a volver a tener padecimientos, y estas facultades pueden ser inclusive que nosotros ahí nos volvamos reyes, sacerdotes y gobernadores. Mire que eso es algo tremendo. El hecho de que allá en la eternidad, y cuando el Señor reine los 1000 años, por ejemplo, literalmente se va a ser entregado en nuestras manos gobiernos. Y eso va a depender de los galardones. De los galardones. Depende el galardón que usted haya obtenido, así el Señor le va a dar a usted capacidades para gobernar, lugares para gobernar. La primera que aparece es la corona incorruptible. Como lo dice aquí, ¿verdad? En esta visual, es para los que corren la buena carrera de la vida. Bueno, pero podríamos decir exactamente a qué se está refiriendo. Pues gracias a Dios tenemos que esto tiene que ver con tener control y disciplina de tu vida. Control y disciplina de tu vida. La corona incorruptible es dada al cristiano que se disciplina a sí mismo y que mantiene no solamente su cuerpo, sino que sus deseos naturales bajo un control estricto. No creamos que el Señor no toma en cuenta. Si tú eres de la gente que no sabe gobernar su hambre. Yo tengo una amiga que me dice, yo no puedo ayunar. Ay, no, Dios me libre. Eso sí, yo no lo puedo hacer. Digo, pero lo has probado. Un poquito, no necesitas irte a las 72 horas. No, hombre, deja de desayunar. Otro día, otro mes, probas el desayuno y la refa. Otro mes probas el desayuno, la refa y el almuerzo, y así te vas, porque es que el que no puede gobernar ni eso, mis hermanos, no puede gobernar su temperamento. Por todo, ¿verdad? Va a tener situaciones difíciles, sean de enojo, de tristeza, de lo que sea. Y mire, el Señor sí ve con grandes ojos buenos el que nosotros seamos gente disciplinada, que podamos tener control de nuestra naturaleza, de lo que nosotros vamos a llamar alma, ¿verdad? Lo que el alma nos pide, sea de la índole que sea, hablemos de lo físico, lo sentimental, lo emocional y hasta lo sexual, ¿verdad? Todo eso debe de tener un control y el Señor va a regalar un premio que le llama la corona incorruptible. La corona de justicia, según 2 Timoteo 4:8, para los que aman su venida, ¿verdad? Esto es por fidelidad de amar su venida. Yo le he regañado a mis hijas varias veces cuando les digo, ya va a venir el Señor, y me dice, ay, no, que no venga, yo no me he casado todavía, no, que no vaya a venir. Y yo les digo, las molesto y les digo, si supieras que ni siquiera te estás perdiendo de algo tan máximo. ¡Qué ganas de casarse! ¡Ay, Dios santo! Pero al final de cuentas, hermanas, las molesto de esa manera, pero en realidad el balance es que hay que querer que el Señor Jesús venga de nuevo. Hay que desearlo. No creas. Yo, inclusive cuando hablábamos con Tony del pecado, ¿verdad? Que alguien dice que se ha dedicado mucho a Dios, ¿verdad? Y que cómo va a ser eso, que alguien vaya a recibir una corona igual. Sí, puchica, todo lo que yo me sacrifiqué. Le digo a Tony, esta gente no ama tanto a Dios, porque si dejan de mentir, de robar, les duele. Pero en realidad nosotros debemos amar la venida del Señor, debemos desear que Él regrese, ¿verdad? Así que hay fidelidad en eso y el Señor tiene prometida la corona de justicia. Se le pusieron al revés. Bueno, vámonos por la 3. La corona de la vida para los que sufren por el nombre de Cristo.
especialmente los que ponen sus vidas por Él. Recibimos la vida eterna simplemente al confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y recibimos la corona de vida al serle fiel. Fíjense que tenemos Apocalipsis 2:10, que es el que dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, nosotras honestamente lo ponemos a veces como, eso quiere decir que yo tengo que ser fiel hasta que me muera para poder ser salvo. No, para ser salvo no. Tienes que ser fiel al Señor porque ya eres salvo. Pero si viniera una situación difícil, como por ejemplo que te confronten en un país musulmán, ¿qué vas a hacer? Para salvar tu vida, ¿vas a negar a Cristo? ¿O estarías dispuesta hasta la muerte? Esa es la corona de vida. El que tú estés dispuesta, inclusive a perder la vida, por amor a tu Señor. Santiago 1:12 lo dice que es para los fieles que soportan la tentación. Y aquí yo siempre he dicho, esto es para los varones. Porque dice, bienaventurado el varón que soporte la tentación. Porque no es algo nuevo. Que claro que las mujeres sufrimos tentaciones, pero los varones están bombardeados. Y los varones en este caso han demostrado que son el sexo débil. El varón en su generalidad, hermanos, es el que mete la pata en adulterio casi en un 99%. Así que los varones que han soportado la tentación, que no se han dejado vencer por eso, para ellos también hay una corona de vida que el Señor le va a poner a sus hijos por haber soportado la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, esto se logra amando a Dios más que a su propia vida, viviendo para Cristo a pesar del precio. Y aquí está el verso que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios, porque no solamente puede venir el momento, pero Dios da la salida. Así que si alguien espera a que sea el Señor quien le dé la salida, en vez de ver cómo sale por sí mismo, le va a dar el Señor corona de la vida. La cuarta es la corona de gozo. Para ser discipulado, bueno, dice para los que ganan otras almas, para Cristo, según 1 Tesalonicenses 2:19. El texto directamente dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? O sea, le está hablando Pablo a los hermanos de Corinto y les dice, pues mi corona son ustedes. ¿Y qué había hecho Pablo por ellos? Darles el evangelio. Así que cada vez que usted ha compartido el evangelio, y si esa persona, sea con usted, o sea que aceptó con otro, pero la semilla usted la sembró, hermanas lindas, ustedes van a tener coronas por haber compartido el evangelio. No digamos si usted se pone en la disposición de decir, no solo que acepte, yo la voy a discipular a ella, yo lo voy a discipular a él, le voy a dar unos estudios para que vaya poco a poco creciendo, madurando, conociendo al Señor. Yo me alegro tanto de veras, esa ha sido bendición. Bueno, Tony tiene esa parte muy grande. Mi esposo es una persona que ha hecho que mucha gente llegue a los pies de Cristo y él ha podido ver a la gente que está sembrada en iglesias, en diferentes lugares. Yo creo realmente que yo también tengo un montón de discípulos y que me han dado la bendición de verlos que están sirviendo al Señor. Pero en realidad es la misericordia de Dios la que lo ayuda a uno en todo esto, porque usted lo que hace es amar a la persona y querer que la persona salga, crezca, mejore, ¿verdad? Así que hágalo ahora con más gusto, porque si usted tiene
gente que ha creído por usted o porque usted le ha ayudado a crecer, hay corona de gozo. Hay corona de gozo, ¿verdad? No hay que perderse. La quinta se llama corona de gloria. La encontramos en 1 Pedro 5:4, para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios. Dice, para el que proclama la palabra, según 1 Timoteo 4, desde el 1 al 5, solo vamos a leer el 2 y el 5. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y todo esto, hermano, redunda en que el Señor va a premiar todos esos trabajos y esos sacrificios. También, si tú no eres de las personas que predican, por ejemplo, dice, yo no me voy a ganar nunca una corona porque yo jamás he predicado, ni creo nunca predicar en un púlpito. Bueno, mira, Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú quieres agradar al Señor, tú quieres realmente mantenerte agradable a Él, aunque no prediques. Tú puedes ser una persona que ayuda a otros. El que le des la llamadita a la persona y le digas, vas a ir a la iglesia. Mira, no dejes de congregarte. Mira, eso el Señor lo ve con gratitud, lo ve con bienestar y va ofrecido que va a dar la corona de gloria para todas estas personas. Así que yo veo que el Señor es gamonal. Él no es tacaño. No es un asunto de, voy a cerrar la puerta para que poquitos entren. No, el Señor está lleno. La mesa está servida, mis hermanas. Somos nosotras las que decidimos si queremos o no apropiarnos de las bendiciones y no digamos de los galardones. Hay una corona que se le llama de los vencedores. Y dice el texto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo lo haré. Y sigue el texto, ¿verdad? Dios ha prometido adjudicar al vencedor una corona si permanece firme al llamamiento que Dios le ha dado. Esto está en las cartas que se le escribieron a las 7 iglesias. No todas eran iguales. Y algunas lo que le decía el Señor, bueno, pero por lo menos retén lo que tienes. ¿Qué diría yo? No te eches para atrás. ¿Cómo va a ser eso que ahora ya vas constantemente a la iglesia y de repente un día ya no vas? No te puedes echar para atrás. Tú tienes que retener lo que tienes, lo que has logrado y seguir luchando por más. Pero si no consiguieras más, mínimo, retén lo que tienes. La corona del mártir. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿verdad? Es por el martirio que se puede llegar a sufrir. No todos, Dios nos libre. Yo no quisiera ir a la cárcel, sinceramente, nunca. Pero sí he visto bastantes hermanos y hermanos dispuestos. Hay un pastor que nosotros le tenemos cariño y él nos contaba su caso, un caso, les voy a decir, de unas injusticias humanas tan grandes, pero al final a él lo iban a meter preso y él tan lindo porque él viene y deja a su iglesia encargada con los ancianos, a su esposa, a sus hijos, les dice, miren, el Señor me está llevando a mí a la cárcel a que yo vaya a predicar el evangelio en la cárcel. Así que si tenemos ahorita una iglesia, ya vamos a tener 2. Una aquí en donde está la mía y 2 allá en la cárcel. Así que ya tendremos más ministerio que hacer.
Y sin embargo, el Señor a última hora lo libró de la cárcel de una forma, pero así, milagrosa, maravillosa. Pero yo le digo a Tony, es que él estaba dispuesto. Él no tuvo miedo, no dijo, ay, ay, no. No, él dijo, pues, aquí afuera o adentro, yo soy siervo de Dios. Y Dios lo dejó bien parado. Así que nosotros tenemos que tener esas libertades, esas, ¿qué les diría yo? Ánimos, mis hermanos, ánimos, que la venida del Señor es lo mejor que nos puede pasar. No tengan miedo, no se sientan acobardadas. Yo sé que se dicen muchas cosas por afuera. Yo entiendo y le digo a Tony, bueno, la verdad es que lo único que podemos orar es porque el Señor en su misericordia toque a cada predicador, a cada pastor, a cada persona, inclusive que tiene programas en la radio, en las redes, porque si no están dando aliento, si lo que están haciendo es poner en miedo a la gente, si lo que hacen es confundir a la grey, claro que el Señor les va a llamar a cuentas en algún momento. Lo que nosotros hemos encontrado es que el Señor no quiere que seamos libertinos, quiere que seamos gente comprometida, pero gente que ama su venida, que no tiene miedo a verle cara a cara, porque tenemos un Dios de amor, hermano, un Dios que estuvo dispuesto a dar a Jesucristo con tal de salvar. Así que eso nos debe dar a nosotros ánimo, porque no te va a salvar a través de Cristo para mandarte después al infierno porque se te olvidó pedir perdón. ¿Me entiendes? No sé si estoy siendo clara con esto, ¿verdad? El hecho de que no es para que abusemos, pero no es para que vivamos en temor, para que seamos gente que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y te lo digo, esto es como las competencias olímpicas. Cada quien va a recibir lo que se va a ganar. No te van a comparar con el de la derecha y con el de la izquierda. Tú eres tú. Y simplemente tienes a Cristo en el corazón. Claro que vamos a estar en las premiaciones. Claro que sí. ¿A qué premio nos toque a cada uno? Eso ya lo va a decidir el Señor según nuestro trabajo y nuestras intenciones. ¿Comentarios, preguntas? Se me desconectó Chiqui, no la miro, no sé si está solo en sonido. No, aquí estoy donde dice bueno. música, es que mi otra compu que sí tiene cámara se me descargó y la estoy cargando. Vale. Pero, y si me pongo, solo aparecen rayitas. Vaya, está bien, está bien. ¿Algún comentario de tu parte, Chiqui? Estás muy calladito. No, es que ahí estaba copiando porque pues a mí me gusta mucho ese tema de los galardones y entonces de verdad que aquí en la tierra es donde tenemos la oportunidad de poder hacer esos galardones, ¿verdad? De poder, lo lindo es que hay un versículo creo que es 3:11, no estoy muy segura, pero donde están los ancianos, o 9:20, algo así. Sí, 9:20, donde esos mismos galardones nosotros es para no llegar con las manos vacías, sino ponérselos a los pies del Señor, ¿verdad? Dice, y entregan sus coronas al Señor. Sí, entonces, esas coronas que estamos recibiendo no es solo por gobernar o por, aunque se va a dar, ¿verdad? Pero no es solo por eso, sino para tener que ofrecerle al Señor cuando lleguemos. Sí, después del trono blanco, cuando ya se haya completado todo el plan y nos vayamos a la mera eternidad, precisamente, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido se lo vamos a regresar al Señor para exaltarlo hasta lo sumo. Sí, así es. Sí, cabal. Glendita, en aquel libro de Una vida con propósito, sí. Rick Warren creo que es el que cuenta de su papá, que cuando él se estaba muriendo, él todavía dice, uno más para Cristo. Entonces, sí. Hay gente que tiene
ese amor inmenso y creo que, o sea, muchas veces puede pasar que queremos hacer las cosas por lograr los galardones. Y ahí es como dar pasos para atrás, ¿va? Porque es más por el amor al Señor que por el mismo galardón que tenemos que estar haciendo las obras, ¿va? Y a veces ni siquiera en cuenta. Ajá. Y sí es una dura tarea, ¿va? Porque hay tantas cosas y yo me puse a pensar en qué galardón podía, casi que lotería en Noa. Pues yo te voy a decir, Ani, has jalado mucha gente. De verdad, ella ha sido de las que van, llevan a las personas, Claro. los animan a ir, ella se ha preocupado ha sido como nodriza. Sí, qué bueno. Entonces no tiene por qué andar buscando porque ahí No, hay. no. tiene mucho. Amén. A mí me da risa una vez, yo le hablaba a mi amiga, pero yo no he sido muy evangelista, ¿va? De la propuesta, del aceptar al Señor y todo. Y un día la chiqui me dice, mira, tú sembraste y yo coseché. Solo ese día habló con ella y de una vez. Qué bien. Pero es lo que digo, la semilla tú la pusiste. Yo estoy segura que mucha gente tenemos galardones guardaditos ahí porque tal vez, como te digo, el don de evangelista no lo tenemos todos. Pero si nosotros damos un consejito, si siempre decimos, mire que el Señor, o damos esto, claro, es que miren, el Señor es más amplio de lo que nosotros somos. Y yo estoy de acuerdo, Anabelita, no hay que pensar solamente en el galardón, pero dime tú, que es lo que me ha pasado a mí, mala coleccionadora de estampitas, ¿verdad? Con eso que vamos ahí a la torre y le dan a uno, ni sabía yo y me dan el chorro de estampitas. Ay, Dios, se me olvida, no vuelvo a juntar. Esta última vez se las regalé a mi nena y ella sí fue a pedir un su premio. Pero digo yo, si yo ya sé que hay un galardón por X cosa, ¿no creen ustedes que sí el Señor va a ver con bien que yo me esfuerce por ganarme ese galardón? El Señor no va a decir, qué interesadota. No, el Señor va a decir, bravo, bien, buen sierva y fiel. Qué excelente que lo quisiste tomar. Nunca el Señor va a ver a mal que tú hagas algo porque sabes que hay premio, ¿verdad? Eso no está mal. Simplemente no debe ser básicamente para la gloria mía, ¿verdad? Porque yo me creo que soy superior. De lo contrario, yo estoy segura que vamos a llevar, yo recuerdo cuando se graduó mi hija Caroline, yo le cuento a Tony porque él estaba en los Estados Unidos. Cuando ella se graduó, ella pasó de primero a quinto secretariado como un estudiante normal. Se llevaba un certificado, por ahí se llevaba su felicitación, pero normal. En sexto secretariado, yo no sé qué le pasó. Se le vino todo. El shorthand fue la magnífica. En taquigrafía fue la magnífica. Entonces, la cuestión está que todas las medallas las entregan el día de la graduación. Y a mí hasta pena me daba porque había otra niña que en los años anteriores siempre decían, Laura, no sé si era Galván, Laura, y va de llamarla. Y esta vez era Caroline Mejía. Miren, Caroline, tengo la foto ahí, yo creo que tenía como 8 medallas colgadas en el cuello, más 3 o 4 trofeos en la mano, ya ni le cabían. Y la otra muchachita ese año no apareció. Y entonces yo decía, ay, no, eso me da a mí la idea que así va a ser el día del Señor, qué alegre cuando el Señor empiece a llamar ahí y diga, Delmi de Martínez. Y después llame a Marina Sarcén, Glenda de Antión, Lili Risotto, Anabela Corso, Jenny Córdoba, Chiqui Corso, ¿verdad? Y etcétera. Mire que la llamen a usted 1, 2, 3, 4 veces.
Qué bendición, hermano. Qué alegre. Por eso es que después vienen las bodas del Cordero. Y en las bodas es la pachanga, es la celebración, no solamente la victoria de Cristo, sino de que nosotros somos los trofeos de Él y todo lo que usted ha podido cosechar. Así que, ánimo, si estamos vivas, hay oportunidad. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para su gloria. Yo vi que Lili levantó el dedito, ¿verdad? Una duda. En esos 7 años solamente se va a llevar a cabo la evaluación y galardonar a las personas, o también van a ser las bodas, o qué otros acontecimientos pasarán en esos 7 años. Además de lo que está pasando aquí en la tierra, por supuesto, pero con nosotros. Yo diría, Lili, que digamos, va a ser el tribunal y va a ser el inicio de las bodas. Y digo que es el inicio de las bodas porque las bodas no están ofrecidas solo para la iglesia, sino que también están ofrecidas para Israel. Y como Israel todavía no está en este momento unido, se puede decir, porque Israel está en la tribulación, ni vivos ni muertos. Entonces está todavía en la tribulación. Dios todavía no ha terminado el trato con Israel y lo va a terminar precisamente hasta el final de la tribulación. Ya cuando se da algunos acontecimientos que vamos a ver más adelante, que es la venida del Señor y la batalla de Armagedón, ahí es donde ya Dios, ahí va a haber un juicio para Israel y de la misma manera de la iglesia, un juicio evaluativo para entrar al reino. Y ahí ya Israel ya va a ser también galardonado, recompensado. Entonces, en la entrada al reino se completan las bodas, pero ya está Israel y la iglesia ahí. Entonces, yo diría que nosotros venimos con celebración en la segunda venida de Cristo, ya celebrando las bodas, pero las venimos a culminar a la tierra junto con Israel, ¿verdad? No sé si te clarificó eso, Lili. Sí, o sea, más que todo, tal vez, no sé, como el tiempo de Dios, pues es diferente al de nosotros, pero por hacerlo de una forma humana, un tiempo humano, serían tal vez unos 5 o 6 años en evaluación y coronas y eso, y 1 año o 2. Bueno, es posible, no está escrito, pero bueno, cualquier deducción no se puede debatir, se puede, digamos, respaldar, pero es factible, ¿verdad? ¿Qué tiempo se lleva el tribunal? ¿Qué tiempo se lleva en la celebración de las bodas? Podríamos ponerle cualquier número ahí definitivamente. Así que... Acuérdense que van a haber fotos subidas a Facebook. Eso lleva más tiempo, ¿va, chiqui? Aplausos de cada uno cuando yo vea que al Lili la coronan. Aplausos. Cabal, eso lleva tiempo, ¿verdad? Los aplausos y todo eso, las fotos. Primero pasa el primer grupo, de ahí el segundo grupo. Cabal. Interesante, la verdad que la Biblia no nos da algunos detalles específicos de algunas cosas, pero podemos nosotros imaginar, pensar que va a haber todo un desarrollo. Y acuérdense que nosotros somos parte de la primera resurrección. Nosotros le llamamos con Tony parte A, que somos la iglesia, los que resucitaron. Si ustedes estuvieran muertas igual que yo, resucitaríamos en ese grupo. Pero va a haber otra parte que le llamamos la parte B, que es la primera resurrección también, pero ellos son los del Antiguo Testamento. En el tribunal de Cristo no estuvo Moisés, no estuvo David, no estuvo Sansón, y todos los que hemos visto en el Antiguo Testamento, ellos todavía no han resucitado. Ellos se juntan con nosotros para la celebración de las bodas. Entonces puede ser que haya comenzado ahí arriba, ¿verdad? En las nubes, y vengamos con el Señor, como lo dice ese otro pasaje. Primera Tesalonicenses 3:13, ¿verdad? En donde dice que viene con nosotros, y ahí
se da la segunda resurrección, donde ya resucitan todos los santos del Antiguo Testamento, y juntos, porque ya tenemos evaluación, porque ya tenemos galardones, entramos al milenio. Nosotros con un cuerpo glorificado. Y entramos a gobernar, ¿verdad? Eso es lo magnífico. Que lo que recibiste en el tribunal de Cristo te va a servir durante 1000 años para poder tener una posición que el Señor va a dar seguramente a cada uno según lo que haya hecho. A ver, Anabelita, ¿tienes tu micrófono abierto? Solo una última pregunta que les decía, tal vez va a parecer un poquito tonta o infantil o quién sabe, pero yo quiero demasiado a los animales. O sea, yo amo la venida del Señor y Él lo sabe, pero me preocupa qué va a pasar con mis animalitos cuando yo me vaya. Sí, sí. Fíjate que una respuesta muy bonita, no me acuerdo si fue en este grupo o dónde fue, que nos decían, primero en el milenio se mencionan mucho los animales, porque dice que el león va a estar junto con la oveja y no se van a comer, ¿verdad? Ya no va a haber eso, que el niño va a poder tocar la serpiente sin el miedo que le muerda. La otra cosa interesante es que venimos en caballo blanco, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene en caballo blanco con todas sus huestes. Así que no te podemos dar especificaciones, Lili, pero seguramente el Señor tiene un plan para su creación completa. Sí. Y A ver, Anabel. sí, mira, una duda. Los que resucitaron cuando murió Cristo, Ajá. ellos no fueron los del Antiguo Testamento, entonces, ¿No? o sea, ellos, ¿y qué pasó con ellos? No se sabe nada, ¿verdad? No se dice, pero lo que se interpreta es que ellos vivieron hasta un cierto tiempo, igual que vivió Lázaro, que fue resucitado por Jesús, igual que resucitó la hija de Jairo, ¿verdad? Todos ellos vivieron, pero volvieron a morir. Ah, ok. No fue que resucitaron, decía que los miraban, ¿verdad? Que algunas personas los vieron. Sí. Yo en mi imaginación estaba que con la muerte de Cristo, así como Jesús bajó y ascendió, ahí se los llevó de una vez, ¿verdad? Pero sí pensaba que quienes, que si habían sido todos los de antes o... A los que se llevó el Señor al paraíso es a los que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Pero no resucitaron físicamente, ¿verdad? Ellos estaban en alma y espíritu en el seno de Abraham y se los llevó el Señor al tercer cielo. Y la gente que resucitó por la muerte de Cristo, dice que inclusive pasaron bastante tiempo. ¿Cuántos días, dice Tony? 40 días, vagando antes de entrar a la ciudad. Poné el micrófono. Ellos se mantienen en espera hasta que Jesús resucita, después de 3 días. Ya una vez Jesús resucitó, después de que Jesús resucita, ya ellos entraron a la ciudad. Podemos buscar el texto si quiere. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, ellos tuvieron que haber muerto porque Pablo dice en 1 Corintios 15, 20 que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Entonces, si Jesús es la primicia de la resurrección, ¿cómo es que la primicia se había resucitado a Lázaro, se resucitó a la hija de Jairo, si resucitó todos los que resucitaron anteriormente? Pero él es la primicia de la resurrección para no volver a morir. Entonces no pudo haber ninguno antes de Jesús haber resucitado para no volver a morir. Entonces todos los que resucitaron antes de él volvieron a morir y luego Pablo dice, luego nosotros en su venida, ¿verdad? Esa es 1 Corintios 15, 20 al 23. Y solo quería leer una cita para completar lo de Lili, que Dios sí tiene cuidado de los animales, dice en Jonás 4:11. Dice, el Señor le está hablando a Jonás, ¿verdad? Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales.
el Señor ahí tiene cuidado de los animales. No era que los de Nínive fueran animales, ¿verdad? Sino que tenía y muchos animales. El Señor tenía cuidado de esos animalitos que andaban por ahí con ellos. Es que Él tiene el cuidado de toda su creación. Sí. Eso es algo que tenemos que saber. Él tiene el cuidado de toda su creación. ¿Verdad? Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, mis hermanas, alguna otra inquietud. No sé si esta parte del curso, cómo la toman, cómo la ven. Esto clarifica definitivamente mucho, da dudas, y ustedes se dan cuenta, hermanos, que el asunto de la vida espiritual no es solamente condenación y salvación. La vida espiritual es mucho más que eso. Dios tiene abundancia, hermanos, para darnos en gran manera, y Él solo está esperando que nosotros hagamos un tantito para sobreabundarnos en bendiciones terrenales y también, por supuesto, en bendiciones eternas cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Así que yo creo que por ese lado es que pues debemos de manejar las cosas sin tener que estar pensando de que si yo hice algo que no estuvo bien me voy a ir al infierno, ¿verdad? Sino que sencillamente puede ser que Dios no me dé galardón. Por supuesto, de hecho, Dios no le va a dar galardón a ninguno por obras infructíferas, por obras que no están bien, ¿verdad? Dios no me va a dar galardón porque maltrate a alguien, no me va a dar galardón por que insulte a alguien. Ese es el punto que tenemos que tener claro, ¿verdad? Por ahí habíamos visto, hermana Sheni, que había puesto su camarita. ¿Quiere decirnos algo, hermana Sheni? Ya más o menos su esposa me contestó la pregunta que yo le iba a preguntar, pero ella habló de los patriarcas. Entonces, ahora mi única pregunta es, ¿ellos resucitan a media tribulación o al final de la tribulación? Porque yo sí sabía y tenía idea que ellos no, como dijo ella, no participan del tribunal de Cristo, pues de la premiación del tribunal, puesto que eso empieza cuando es en la primera resurrección. Correcto. ¿Verdad? Todos ellos en el rapto, ellos son los que participan en el tribunal. Entonces, pero ellos resucitan a media tribulación o al final de la tribulación. Ellos resucitan al final de la tribulación porque a la mitad de la tribulación todavía Israel está en persecución. Recuérdense que la segunda parte de la tribulación es persecución judía. Entonces Dios todavía no ha terminado su trato con Israel. Para que ellos resuciten, tiene que haber ya prácticamente salvación para los vivos y por supuesto para los que murieron siendo salvos, ¿verdad? Entonces, no puede resucitar un grupo y al final de la tribulación otro grupo, no, sino que todos juntos al final de la tribulación para entrar al reino. Y ya la última resurrección, ahí ya no hay ningún creyente, ahí ya solo es para condenación, que Correcto. Es la resurrección para presentarse al trono blanco. Correcto. Ahí no hay ningún creyente. No, correcto. Por eso es que el trono blanco es para condenación. Sí, ahí pues, no hay, y es triste, hermanas, que cuando no se ven esos puntos, a veces se puede predicar. De hecho, hemos escuchado, ¿verdad?, predicadores, pastores, predicando del trono blanco, aplicándoselo a la iglesia. Es decir, es que ustedes cuando estén aquí, ahí se les va a pasar toda su vida. Prácticamente invalidan el sacrificio de Cristo, pero es porque no se logra comprender la estructura sistemática que hay con respecto a los eventos. Pero sí, está correcto, hermana Sheni, así es exactamente. Gracias, mi amor. Va, hermana Sheni. Bueno, no sé si hay alguna otra. Sí, Anabelita. Solo una última, perdón. Cuando no hay pena, dice las que a los adúlteros los juzgará el Señor. Sí, yo diría, Anabelita, que no solamente a los adúlteros, sino a los mentirosos y a todos. De hecho, cuando veamos el gran trono blanco, vamos a ver ahí cuál va a ser su propósito en detalle, porque el trono blanco tiene un propósito en detalle, pero tengamos paciencita y ahí vamos a ver esos detalles. Oye. Ahora, solo una cosa, pensemos en una pareja de personas que fueron divorciadas, se volvieron a casar,
están caminando en Cristo, son fieles, son todo. Pero de acuerdo a la palabra están en adulterio, ¿no? Es que, ¿O será que- bueno, o sea, son recuerdo, cristianos desde el principio, pensemos, ¿verdad? Y se divorciaron y todo el rollo. Y se equivocaron, ¿verdad? Y volvieron a casarse. O ahora, hablará más de adulterio espiritual. no. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a los textos que se usan, digamos, para eso, recuérdense que están en los evangelios. Y en los evangelios Jesús todavía no ha llegado a la cruz. Si nosotros decimos, por ejemplo, que alguien en el caso que tú estás presentando, Anabelita, ellos permanecen, si ya son creyentes, permanecen en adulterio, entonces invalidamos el sacrificio de Cristo, invalidamos la sangre de Cristo. Entonces, yo diría más que ver el caso desde la perspectiva de justicia, veamos el caso desde la perspectiva de misericordia. Que por supuesto, digamos, no es el deseo de Dios que sucedan esas cosas, suceden y muchas, en mucha gran cantidad, pero ahí la misericordia los cubre, la gracia los cubre, y por eso es que Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces, esos puntos son muy importantes para no condenar a creyentes. Ese es vital, mis hermanos. No podemos condenar a creyentes. Tal vez no se les va a dar un premio por el divorcio, pues definitivamente que no, ¿verdad? Pero no nos podemos mandar al infierno tampoco, pues. Sí, ¿verdad? también Porque, otro punto importante en tomar en cuenta esto es que, por ejemplo, es diferente decir una mentira a ser un mentiroso. Es casi el mismo principio. Claro que hay personas que hemos cometido errores, pero no es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Una persona, un adúltero, ¿verdad? Un adúltero, un ladrón, es alguien que lo sigue practicando, está viviendo esa clase de vida, llámese mentira, llámese engaño, pornografía, no sé, todo lo que se les quiera venir a la mente. Es una cosa cuando alguien cae en un error, se arrepiente y no lo vuelve a hacer, que cuando una persona ese es su estilo de vida. No tiene remordimiento, no hay pena, al final pasa de aquí, pasa para allá. Y eso es algo que el Señor mira de diferente forma, ¿verdad? Lo mira de diferente forma. Entonces, todas esas cosas son bien complicadas porque, como bien decía Tony, ojalá fuera solo el adulterio, ¿verdad? Una persona así, que se roba el centavito, el quetzal, no sé, ¿verdad? De cualquier lado y lo sigue haciendo constantemente y nunca le ha dado remordimiento, está en la misma posición que alguien que está matando gente. Porque es el mismo, es pecado, ¿verdad? El no arrepentirse realmente y no tratar de dominar, que ese es el galardón que vimos, la gente que se logra dominar, ¿verdad? Que claro, ¿verdad? Vamos a decir, ¿cuánta gente no puede decir, yo ya no soporto a aquella persona, pero no porque no la soporte la voy a matar? Entonces, eso creo que tiene una gran diferencia. Amplio el tema, hermanas. Bastante Sí, tela que cortar. A ver, hermana Jenny. Es que con la pregunta que hizo Anabela, pero yo conocí a una señorita cristiana, creyente, años de estar en la iglesia. Se hizo novia de un mormón. Al casarse, la verdad la perdí de vista y no sé si se casó o no, o si terminaron. Pero si ella se hubiera casado con el mormón, mi pregunta es, ella ahí cae en apostasía. Porque ya olvidó de Dios, ya se olvidó de Jesús. Recordemos que el mormón tiene otras ideas y ella se iría a las ideas del esposo del mormón. Eso sería lo que habría que evaluar, realmente, ¿verdad? Porque si ella ya cambió
para empezar, ya no viene a la iglesia, va a la iglesia evangélica, sino que tendría que asistir a la iglesia mormona junto con el esposo. Es difícil dar un veredicto, dar una opinión sin que el caso sea totalmente real, porque estamos poniendo supuestos, ¿verdad? Ajá. Sería más fácil decir, fíjese que ella hizo esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, ahí todavía, en medio de eso, todavía es difícil porque sabemos de personas que han cometido el error de casarse en yugo desigual. Exacto. Sin embargo, en medio de eso, podemos decir que hay casos para bien y casos para mal. Casos para bien donde en medio de la desobediencia Dios tuvo misericordia porque la persona se mantuvo y trató de hacer las cosas debidamente y ganó para Cristo al cónyuge que no era creyente. Ajá. Mientras que hay otros casos donde la persona se desbocó y se perdió del Señor, ¿verdad? Difícil, hermana. Nosotros con Tonito, tal vez tú das la idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Acerca de la apóstata. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener claro, mis hermanas, es que el apóstata no es creyente. El apóstata conoció la verdad, quizás simpatizó con la verdad, pero en primer lugar, bueno, decide ya no querer nada con Cristo, entonces es un apóstata, como el que Juan dice, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, es gente que a veces, una de las cosas que tenemos que reconocer, mis hermanas, es que dentro de la iglesia hay gente no convertida. Dentro de la iglesia que militamos y aún militando, gente aún que podría estar hasta predicando sin ser convertida. Entonces solamente se aprende las fórmulas y las declara sin tener él realmente el corazón de creer en el Señor. Digamos, el aspecto, digamos, también es que me escapa ahorita lo que quería decir, digamos, con respecto al tema de la apostasía, ¿verdad? Que es para no creyentes. Se me escapó el punto que les iba a compartir además esto, pero yo creo que lo importante es saber que un apóstata es un profesante o un simpatizante, pero no un convertido. Es el que conoce la verdad, pero nunca recibió la verdad de corazón. Entonces tal vez en un creyente, digamos, podríamos decir, bueno, está bien, tal vez está de alguna manera no conectado con el Señor. Lo que sí tenemos que saber nosotros también, mis hermanas, es que en el creyente sí se puede perder, pero la comunión. O sea, de hecho, cuando nosotros no estamos en el Espíritu, tenemos la comunión perdida, hermano, porque yo creo que la comunión con el Señor siempre nos va a dar gozo y nos va a dar paz. No necesariamente por pecados tan grandes. A veces digamos que no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia. ¿Qué manda? O cuando me peleo, por ejemplo, cuando nos peleamos como esposos, ahí nos desconectamos, hermanos, porque no estamos disfrutando del fruto del Espíritu. Entonces, ese punto creo yo que es importante que lo tengamos claro. Sí, hermana Sheni, todavía no sé. Ahí es cuando la palabra dice, el Espíritu Santo dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Por cualquier cosa que uno hizo que desagradó al Espíritu Santo. Correcto, entonces el Espíritu está apagado. De hecho, digamos que Pablo ante los tesalonicenses dice no apaguéis el Espíritu, 3:17, pero también le dice a los efesios en el 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu se puede apagar, sí se puede apagar en la vida de un creyente, pero eso no significa que él es un apóstata o que dejó al Señor o que... Me explico en ese punto. El apóstata, ahorita este es el punto, mire, hermana Sheni, el apóstata es el que ya no quiere nada con Cristo. Entonces, si ya no quiere nada con Cristo, pues lógico, ¿verdad? Lo está rechazando totalmente. Entonces, un apóstata no puede ser salvo. Pero el único que puede hacer eso es el no creyente.
es el que conoció la verdad, pero nunca la recibió. El convertido, yo no veo en la escritura que un convertido pueda ser apóstata, ¿verdad? Si es apóstata, es que no era creyente, definitivamente. Y un convertido no puede ser apóstata. Estamos en ese punto. Entonces, por eso decía mi esposa, ¿verdad? Habría que ver el caso de la señorita, porque puede ser que solamente llegaba a la iglesia sin haber entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿podría haber sido apóstata? Sí, en el sentido de, yo ya no quiero nada con Cristo, me voy a ir para otro credo, digamos, para otra religión que no tenga que ver nada con Cristo, ¿verdad? Pero ahí, esa apostasía no es de un creyente, sino de una persona que estuvo adentro, pero no era, ¿verdad? No era. No sé Ya. si le clarifiqué ahí el punto, hermana Sheni. Gracias. Vale. Bueno, mis hermanas, yo sé que mucha tela que cortar de estos temas, pero en lo poco que podemos compartir en el corto tiempo que tenemos, pues esperamos estarles clarificando quizás esas pequeñas dudas que a veces todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y de hecho nosotros hemos tenido que estudiar estos temas para clarificar también nuestras. Muy bien. Y que Glendita dice que todo lo que les enseñamos esta tarde está en su manual. Ahí también, ¿verdad? Lo pueden tener para repasar, para pedirle al Señor comprensión, clarificación y leer los textos, ¿verdad? Digamos ahí. Si hay otra duda, pues con toda confianza la compartimos y la clarificamos. Hoy. Bueno, mis hermanas, yo diría que en